Esta tarde, queridos hermanos, traigo un mensaje en el cual voy a estar predicando. En el libro de Deuteronomio es una historia que en aquellos años, cuando el pueblo de Dios caminaba, Dios había dado órdenes a su siervo Moisés, cómo tendrían que seguir su palabra. Así es que es muy importante, queridos hermanos, que nosotros creamos de que Dios está siempre de por medio. Algunas veces las cosas no son quizás como nosotros queremos, pero es así, tenemos que aceptar las cosas como vienen. El Señor, querido hermano, los advirtió en su palabra, que no todas las cosas serían fáciles. Por eso el Señor nos dice en su palabra que su palabra es grande y poderosa. Y todo aquel que la pone por obra, querido hermano, tiene seguro la victoria. Así es que hoy voy a estar predicando en el libro de Deuteronomio, en el libro de su versículo 13 y su versículo 1. Y vamos a estar hablando bajo el tema, el gran yo soy. Hoy vamos a estar observando algunos versículos que son claves, como el pueblo de Dios en aquellos tiempos, cuando caminaba por el desierto, y Moisés, que iba con ellos, que los dirigía por un buen camino, por mandato de Dios. Dios mandaba que obedecieran su palabra y los estaba advirtiendo de que tuvieran cuidado, que nada fácil sería, que las cosas no serían fáciles. Hoy en día, querido hermano, quiero decirle que muchas veces nosotros hemos creído, algunos quizás de nuestros hermanos creen que las cosas vienen así nomás, todo cuesta. Incluso la salvación, querido hermano, cuesta. No es nada sencillo. Todo aquel que se quiera un día poder sentirse libre y poder llegar a alcanzar la salvación, tiene que buscar al Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que dice la palabra en el capítulo 13 y su versículo 1. Gloria al Señor, predicando bajo el tema El gran yo soy, un mensaje de advertencia. Así es que la palabra dice así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigios, así se cumpliere la señal o prodigio que él anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. Aquí estamos viendo, querido hermano, estamos hablando de lo que Dios estaba advirtiendo al pueblo. Dios le estaba diciendo al pueblo que nada fácil sería, que el hombre puede cometer muchos errores y puede llegar a confundirse. Pero Dios nos estaba advirtiendo que tal profeta, tal soñador, cuando diera una profecía, y si esa profecía usted se daba cuenta con el entendimiento de Dios, que Él lo estaba sacando de las cosas verdaderas, usted podía darse cuenta que no era un profeta de Dios. El enemigo también tiene poder. El diablo también tiene poder para engañar a la gente. El diablo también ha engañado a la humanidad. Toda la humanidad que no quiere de Dios es porque el diablo la ha engañado. Pero yo lo que quiero decirle, querido hermano, que Dios preparaba a su pueblo. Dios le estaba advirtiendo que era necesario que ellos confiaran en su palabra. Cuando Moisés, mi hermano, caminaba con aquel pueblo, dice que prevenía al pueblo contra todos los peligros que podían pasar durante el proceso del tiempo que iban a caminar por el desierto. Moisés estaba advirtiendo al pueblo, diciéndoles que nada fácil sería. Quiero decirle que él les decía que una visión profética pudiese instigar a las personas, queridos hermanos, a ir en pos de otros dioses y servirles. Tal profecía, dice
el Señor que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces creemos nosotros que tal vez viene de Dios y no es así. El enemigo también, querido hermano, puede hacer milagros y puede hacer grandes cosas por las cuales la humanidad se ha confundido. Pero el Señor lo está diciendo en su palabra, en el libro de San Mateo capítulo 24 y su versículo 24 dice que vendrán falsos cristos, falsos profetas. Aquellos que vendrán torciendo la palabra de Dios y engañando a la humanidad. Dios estaba advirtiendo a su pueblo, diciéndole, si te dijeren que me han visto en el desierto, no vayas, que no soy yo. Si te dijeren, ve allí está el Señor, dice, no vayas, que no soy yo. El Señor está advirtiendo, querido hermano, Él nos está diciendo que en realidad nosotros tenemos que entender, tenemos que tener el conocimiento de Dios y poder hacer las cosas como el Señor manda. Nos damos cuenta, hermano, que hoy en día vemos multitudes de personas que profesan creer y practicar el Evangelio. Querido hermano, mi querido amigo, en realidad estos hombres que saben mucho y creen que están siguiendo un evangelio correcto, querido hermano, mas sin embargo ellos mismos se estimulan y así mismo también involucran a otras personas a que hagan lo mismo. De tal manera que la gente llegó a creer en estos falsos profetas y que pusieran la mirada tanto en ídolos, en imágenes, en santos, hasta los ángeles. La palabra del Señor dice claramente que Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. En una ocasión un ángel estaba de frente a Juan y cuando lo miró, Juan dice que se postró a sus pies. Pero el ángel le dijo en el momento de levántate, a mí no me debes de adorar. Adora a Dios solamente. Soy consiervo tuyo y he venido aquí para traerte la palabra de Dios. Los ángeles, querido hermano, mi querido amigo, son nuestros consiervos. Son los que hacen el trabajo del cielo a la tierra para traer un mensaje aquí y después Dios usa a un varón para que lleve la palabra directamente a la humanidad. Ese es el trabajo de los ángeles. Dios los usa de esa manera. Pero la palabra del Señor dice que no debemos de adorar a nadie, que solamente Él es digno de toda adoración. Dios, querido hermano, los ha enseñado que nosotros debemos de creer en su palabra, que nosotros debemos de buscarle. Hoy en día, muchos los hemos ido por caminos equivocados. Muchos hemos dejado de adorar al Dios verdadero y los hemos ido tras de dioses falsos. Desobedeciendo al mandato de Dios, desobedeciendo lo que Dios dice en su palabra. En el libro de Éxodo, ahí estamos viendo en el capítulo 24, si no me equivoco, capítulo 20 en adelante, donde Dios comienza a hablar al pueblo diciéndole, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Más adelante el Señor les dice, cuando lleguen a la tierra que yo les voy a dar, nunca vayan a decir, la hemos logrado por nuestra cuenta. Dice, porque entonces verán mi ira. Porque yo, dice, los he traído a este lugar, porque yo escuché su clamor cuando ustedes sufrían en la tierra de Egipto, dice el Señor. Y ahora, dice el Señor, cuando estén aquí, en la tierra que yo les voy a dar, nunca vayan a decir, por nuestra cuenta le hemos tomado. Por eso, mi querido hermano, Dios les venía advirtiendo, las tierras que ustedes van a tomar, ahí hay dioses falsos. No se vayan a mezclar con ellos, para que no vengan al final adorando a esos dioses. Como el Señor, querido hermano, preparaba a su pueblo para que no pasaran estas cosas. Mas, sin embargo, estamos viendo hoy en día, queridos hermanos, que la gente se va detrás de dioses falsos, la gente cree en esas cosas. Qué tristeza, querido hermano, querido amigo, podemos ver que hoy en día hasta están creyendo en una imagen que andan allá por la Ciudad de México creyendo que puede ser milagro. ¿Hasta dónde ha llegado la gente, querido hermano? ¿Hasta dónde hemos llegado? Desobedeciendo el mandato de Dios. ¿Cómo es posible que en estos años, en esta humanidad que está viviendo en el siglo más avanzado de toda la historia, cómo es posible que demos marcha atrás? Yo no lo puedo entender, querido hermano, querido amigo,
cómo el hombre se ha apartado de Dios. El hombre hoy cree que un celular que es muy inteligente puede enseñarle todo y que con eso es suficiente. Querido hermano, antes del celular estaba Dios. Antes de Abraham estaba Dios. Antes de aquellos hombres era Dios. Y Él es el único que está con nosotros siempre. Si usted le busca y le clama y desea sentirlo en su corazón, estará allí. Pero es necesario que usted empiece a creerle a Dios. Esos milagros, dice el Señor, que hacían allá en el libro de San Mateo, dice que eran falsos. Era el enemigo que estaba tratando de arrebatar las almas al Señor. Pero el enemigo astuto sabía perfectamente que con hacer un milagro, con hacer cualquier cosa, la humanidad iba atrás de él. Y la gente es así. La gente va atrás de esas cosas. Pero Dios, querido hermano, los está enseñando que los milagros verdaderos que el Señor hizo, como en el libro de San Marcos, capítulo 16, su versículo 17, allí vemos grandes milagros que el Señor hizo. Levantó paralíticos, le dio la vista a los ciegos, sanó a los enfermos, levantó a los muertos. Esos fueron los milagros verdaderos, querido hermano, querido amigo. Cuando aquel varón dice que quería entrar, que aquel tanque que estaba allí no podía entrar porque era inválido. Cuando él trataba de llegar, ya otros estaban adelante. Era imposible para él. Pero el Señor, mirando, sintiendo en su corazón la necesidad de este hombre, que en realidad quería conocer la verdad, quería saber si sabía perfectamente que si él tocaba esas aguas, su cuerpo sanaría. Pero el Señor en su corazón, querido hermano, dice que miraba a los enfermos, miraba a aquellos hombres que sufrían, miraba a aquellos hombres que se lamentaban. Y muchas veces el Señor no podía hacer nada. Porque el mismo pueblo, querido hermano, el mismo pueblo de Dios eran incrédulos. No podían entender, no podían reconocer la palabra. No habían reconocido al dador de la vida. 600 años no les bastaba. Antes, cuando el profeta Isaías lo anunciaba que vendría, que nacería, no les bastó eso, querido hermano, sino que lo vieron, lo miraron y no creyeron, dudaron de él. Es increíble, querido hermano, que hoy en día nosotros estemos pasando por la misma situación. En estos tiempos que estamos viviendo, solamente el Señor los puede ayudar. Solamente Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. En el libro de San Juan, capítulo 5, en su versículo 19, los está hablando de otros milagros hermosos que el Señor hacía en aquellos tiempos. Cuando Dios usaba a sus profetas, cuando Dios usaba a Elías, a Eliseo, cuando eran levantados aquellos hombres enfermos, cuando Dios los sanaba frente a la multitud, cuando Dios le daba de comer a una gran multitud con 5 pececillos, con unos pocos panes. Esos eran milagros verdaderos que el Señor hacía. Pero el hombre no le basta eso. Aquel hombre le dijo: Señor, si yo no veo tus manos cortadas, no lo voy a creer. Él hablaba con sus compañeros. Si yo no veo sus manos que están dañadas de los clavos, yo no voy a creer, decía aquel hombre. Pero el Señor dice que acercándose a ellos le dijo: incrédulo, ahora crees porque me has visto. Mas sin embargo, aquellos que no me ven y creen, bienaventurados serán. Querido hermano, mi querido amigo, es necesario que nosotros empecemos a buscar de Dios, empecemos a creerle al Señor. Pero hoy en día quiero decirte que estos tales profetas que profetizan mentiras, que van hablando cosas que no es verdad, que van diciendo que la prosperidad, que el dinero, que todo eso es vida. El Señor primeramente te pide tu corazón, querido amigo. Y eso es lo más importante. Lo demás dice que se va añadiendo poco a poco. Es importante, mas sin embargo, estos hombres, queridos hermanos, han rendido honores a personas que no se merecen, que no son dignos, porque no hay nada que pueda hacer, que pueda haber en ellos. El único que se merece adoración se llama el Señor Jesucristo. El que va a juzgar en aquel día se llama Jesucristo.
porque el Padre ha puesto el juicio en sus manos y Él juzgará a la humanidad. Si no, vaya conmigo, lea conmigo en el libro de Apocalipsis, cuando el Señor dice que estarán todos allá al final después de todo. Cuando los vivos y muertos, todos estemos frente al Señor en aquel trono blanco, entonces nos daremos cuenta, verdad era su palabra. Pero entonces, querido amigo, será demasiado tarde. Hoy es el momento cuando usted puede hacer un cambio en su vida, reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador. Y entonces verá la bendición de Dios. Y entonces mirará a usted, querido hermano, querido amigo, que Dios está con usted. En el libro de los Hechos, capítulo 8, su versículo 7, querido hermano, vemos ahí Felipe cuando estaba en la ciudad de Samaria. Dice que aquel varón predicaba la palabra de Dios y la multitud escuchaba. La multitud escuchaba como cuando este hombre predicaba la palabra, dice que los enfermos eran sanos. La palabra de Dios nos enseña que hay un hombre llamado tal Simón que dice que este hombre había estado haciendo las magias en brujerías años atrás. Y él miraba cómo los enfermos eran sanos. Llegó un momento que dice que les dijo, denme de eso, yo les pago con dinero. Yo quiero también hacer lo mismo. Pero aquellos varones de Dios le dijeron que tu dinero y tú perezcan. Porque la palabra de Dios no se vende de esa manera. Querido hermano, querido amigo, Dios te puede usar a ti. Tú puedes ser un hombre humilde, una mujer humilde. Dios te puede usar porque es lo que Dios quiere. Aquel hombre que se exalta, aquel hombre que es vanidoso, Dios lo desecha. Dios no aprueba esas cosas, querido hermano, mi querido amigo. Si no viste la historia en el libro de Moisés, ¿quién era Moisés? Aquel hombre. Conoce la historia de él. Dios no lo usó hasta que Moisés totalmente había cambiado. Pasaron muchos años, muchísimos años. Totalmente cuando Moisés había cambiado, entonces Dios lo llama y le dice, hoy es el momento. Dios puede hacer lo mismo contigo. Samuel era un hombre joven, pero llegó un tiempo que escuchó la voz de Dios. Querido hermano, mi querido amigo, conocemos perfectamente quién es Samuel. ¿Quién era Samuel? Un joven, de la forma como nació, de la forma como empezó a crecer en el templo. Y nunca había escuchado la voz de Dios, pero llegó el momento en que Dios lo llama por su nombre. Querido hermano, mi querido amigo, ese es el momento que tú y yo estamos esperando. Que Dios lo llame por nuestro nombre y lo diga, levántate y te quiero levantar y te quiero usar y te enviaré a las naciones o te enviaré a cualquier lugar del mundo donde vas a predicar mi palabra. Dios está esperando que usted sea un hombre valiente y que tenga la fortaleza, querido amigo, mi querido hermano. Quizás no para ir a las naciones, quizás no para salir de su pueblo, pero por lo menos que se le pare firme y comience a enseñarle la verdad a su familia, a sus hijos, donde debemos de empezar por nuestra casa. Enseñándoles a nuestros hijos que hay un Dios que se merece todo respeto y que debemos de adorarle. Es lo que Dios quiere, querido hermano, mi querido amigo. Hay que buscarle hoy que estamos a tiempo. Los años están pasando, los años están cayendo encima de nosotros y no los hemos dado cuenta. Y así como no nos hemos dado cuenta que los años caen encima de nosotros, no se ha dado cuenta que está perdiendo su salvación. La salvación, querido hermano, es individual. Si su esposa no quiere buscar de Dios, usted siga adelante. O si su esposo, querida amiga, no quiere buscar de Dios, usted siga adelante. Que la victoria es suya. Dios le dará la victoria en aquel momento. Y después, dice el Señor, vendrán poco a poco añadiéndose a la palabra del Señor, creyendo en su palabra. Dios sanará su tierra, sanará su pueblo y su familia. Pero es necesario que lo haga. Si quieres entregar tu corazón al Señor, ora conmigo, una sencilla oración. Pero si la haces de corazón, Dios la escuchará. Señor, perdóname por ser un hombre o mujer pecadora. Escribe mi nombre en el libro de la vida para tener derecho a la salvación, para escuchar mi nombre cuando tú vengas, para escuchar la trompeta
y volar junto con mis hermanos, como dice la palabra de Dios, y estaremos juntos en las nubes, preparados para las bodas del Cordero. Eso es lo que Jesús quiere, querido hermano, mi querido amigo. Yo te animo que lo hagas. Que el Señor te bendiga y los vemos en la próxima predicación.